Hola amigos y bienvenidos a la segunda parte del curso de comunicaciones inalámbricas con Arduino. Hoy vamos a estar hablando de los módulos OOK. ¿Qué son los módulos OOK? Son módulos transmisores de radio, los habrán visto, son de este tipo. Generalmente están basados en un oscilador tipo SAW. Y después tienen su equivalente en receptor, que es uno tipo este. Este es uno que se llama super regenerativo. Y después hay otro modelo que se llama super heterodino y es este. Vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué usar uno u otro. En general, este tipo de módulos utilizan la codificación OOK, también llamada ASK. Vamos a ver cuál es la diferencia y cómo hacer comunicaciones relativamente confiables, porque más de uno habrá intentado transmitir con este módulo y no les habrá dado buenos resultados. Hablemos entonces de la comunicación, la modulación OOK. ¿Qué es una modulación primero que nada? Modular quiere decir tomar una frecuencia, una secuencia de datos que se quiere convertir a una radiofrecuencia. Es decir, ahí arriba vemos lo que dice señal a modular, son pulsos de corriente continua. Obviamente no podemos transmitir esos pulsos de corriente continua por radio, tenemos que transmitirlos en una frecuencia superior. Entonces necesitamos modular una portadora. La portadora es la segunda línea, es una onda continua de una frecuencia en particular. Para el caso de los modulitos estos va a ser de 433.92 MHz, pero también hay otras frecuencias como 315, 330, 915. Cada país tiene ciertas frecuencias libres, pero el más común es 433. La modulación puede ser OOK, como se ve en la tercera línea, que tiene solamente la portadora en el momento que se está transmitiendo. Como vemos acá, cuando hay un 0, en la modulación no hay señal. Y cuando hay un 1, hay señal. Lo mismo acá y lo mismo acá. En la modulación ASK siempre hay una portadora, nada más que va cambiando de amplitud. Es decir, en el caso del RF se convertiría en una cierta potencia de transmisión. Entonces, cuando transmitimos un 0 transmitimos a baja potencia y cuando transmitimos un 1 transmitimos con más alta potencia. Es parecido a la amplitud modulada. La radio AM, cuando hablamos, mientras más fuerte sea nuestra voz, más grande es la modulación. Así que es una forma de entender más o menos. Estos modulitos se le dicen ASK, pero en realidad no son ASK, son OOK. Quiere decir que cortan completamente la transmisión cuando no están transmitiendo. No es que están transmitiendo en baja potencia y en alta. Esto tiene sus ventajas, sus desventajas, pero bueno, funcionan así. El problema que tiene este tipo de transmisión es por el tipo de receptor. El receptor cuando recibe está constantemente ajustando lo que se llama el AGC, es el control automático de ganancia. El control automático de ganancia lo que hace es reducir la sensibilidad del receptor para que tratar de, aumentar la sensibilidad cuando no hay señal y reducirla en presencia de señal. Entonces, cuando no hay señal, abre el AGC al máximo y está todo el tiempo disparándose por ruido. Pero cuando llega una señal, esa señal es muy fuerte, entonces baja el AGC y se puede detectar correctamente la señal de los vacíos. El problema es que cuando detecta los ceros acá, en el momento que se corta la señal, el AGC se empieza a abrir y llega un momento donde nuevamente está al máximo y haciendo ruido. Entonces no podemos transmitir largas secuencias de ceros o de unos, siempre tiene que estar cambiando la señal. De lo contrario, el receptor se desensibiliza y pierde la señal. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esto si tenemos que mandar, como en este caso, 3 unos o 3 ceros, o tenemos que mandar 8 ceros seguidos, porque queremos mandar el 0 en binario en un char de 8 bits? Bien, usamos lo que se llama la codificación Manchester. La codificación Manchester consiste básicamente en dividir el tiempo de los bits contra un reloj de referencia, que es este. Como vemos,
los datos están sincronizados respecto de este clock. Y cada ciclo de datos dura un ciclo completo de reloj. O sea, sube y baja. Es decir, cuando transmitimos un 0, cuando transmitimos un 1, dura el mismo tiempo que cuando transmitimos un 0. ¿Sí? Acá cuando transmitimos 2 ceros se producen 2 ciclos de reloj. Acá transmite 3 unos, se transmiten 3 ciclos de reloj. Pero la transmisión se hace así. Existen dos formas de transmitir. Es lo mismo, nada más que una transmite un 1 y otra transmite con un 0. Están invertidas. Pero básicamente lo que vemos es que si estamos transmitiendo un 1, transmite este valor como viene. Pero si estamos transmitiendo un 0, invierte este valor. Entonces, ¿qué pasa? Siempre, cuando transmitamos con Manchester, va a haber en el tiempo la misma cantidad de tiempo de 0 con tiempo de 1. Es decir, siempre va a haber transiciones. Si intentamos transmitir esto, acá el AGC se va a empezar a abrir y ya seguramente se nos va a meter ruido. En cambio, cuando modulamos con Manchester, como hay un 1, 1, 1, se transmite el pulso, pulso, pulso. Lo que hace el receptor Manchester es verificar el cambio de fase. Si acá cambió, entonces hay un 0. Y si no cambió, cambió de símbolo. Es decir, acá como pasó de 0 a 1, no hubo el cambio de fase. Como pasó de 1 a 1, pasó esto. De 1 a 1 hubo un tiempo corto acá. De 1 a 1 hubo un tiempo corto. En cambio, de 1 a 0 hay un tiempo largo acá. Entonces, se detecta el cambio de la fase de la señal. Esto lo hace internamente la librería. En realidad la librería que vamos a usar no hace Manchester, sino que utiliza una codificación que se llama 4 en 6, que codifica 4 bits como 6. Entonces busca combinaciones convenientes de bits para que al transmitir un 0, por ejemplo, va a tratar de codificarlo de una manera que no haya que transmitir 0000, sino 0101, por decir algo. Entonces va a mantener el balance de la señal para que no pierda el AGC del receptor. Hablemos del transmisor. El transmisor es, en este caso, un transmisor OOK basado en filtros SAW. SAW quiere decir Surface Acoustic Wave, es una onda acústica de superficie. Es un tipo de filtro, es un tipo de oscilador también. Es parecido a un cristal de cuarzo, pero funciona bajo otro principio. Básicamente acá vemos que lo que pasa es, al darle una corriente, el SAW oscila. Y esta oscilación excita la base del transistor y hace que esta corriente que está viniendo a través de esta bobina se vaya a masa. Entonces, esta bobina circula corriente, entonces emite un campo electromagnético. Luego, el SAW corta, porque esto está modulando a 433 MHz, y la antena cambia de fase, o sea, va siguiendo la misma oscilación que hay acá, es decir, el transmisor, el SAW, está oscilando así, mientras tenga un voltaje aquí presente en la entrada. Cuando se corta la señal, deja de oscilar. Entonces, la base del transmisor ve esto, así. Y eso provoca que circule la corriente a través de la antena, en este caso esta bobina, y emita radiofrecuencia. Este es el tipo de transmisor más sencillo que hay, pero es como para entender el funcionamiento de esto. Son un poquito más complejos, pero ahí nomás andan, no es mucho más elaborado el circuito. Para el caso del receptor, tenemos dos tipos de receptor. El más común es el superregenerativo. Básicamente lo que hace es, esto es un circuito resonante. Cuando la antena recibe la frecuencia correcta, que se ajusta la frecuencia de resonancia del circuito más la frecuencia de resonancia de la antena con este que está acá, cuando la señal
es de la frecuencia resonante, se produce una amplitud, un voltaje acá en el colector del transistor. Entonces, aquí se produce un voltaje que se puede detectar. Eso es lo que se envía después al Arduino. En realidad es un poquito más complejo el circuito, tiene un amplificador operacional para mantenerlo de la GC y todo eso, pero básicamente es lo que hace. Después tenemos otro tipo de receptor que es el superheterodino, que tiene a la entrada lo que se llama un mezclador. O sea, toma una señal de un oscilador local, la mezcla, es decir, es un mezclador de RF, o sea, genera dos frecuencias de salida, una que es la frecuencia de entrada más la frecuencia del oscilador local y otra que es la frecuencia de entrada menos la del oscilador local. Luego se pasa por un filtro para eliminar una de las imágenes y por último se pasa por el amplificador de frecuencia intermedia. Y se demodula la señal en el receptor. Esto, lo que a diferencia de este receptor, es más sensible y tiene mejor demodulación. A efectos prácticos, este tipo de receptor es un receptor super regenerativo y este es un super heterodino. Tiene un chip que lo hace todo contra este que tiene componentes discretos, tiene un montón de resistencias, un transistor para esta bobina de acá para ajustar el resonador, un operacional. En cambio este lo que tiene es un integrado que tiene todo el receptor super heterodino y el cristal para el oscilador local. Este me dio mucho mejor resultados que este. Así que les recomiendo que usen este tipo de transmisor, de receptor. Este creo que es un SIN 480, se llama el receptor. Valen prácticamente lo mismo. Hay una curiosidad, el compañero del SIN 480 es el SIN 115. En mi experiencia, el SIN 115 tiene peores resultados que el transmisor común que viene junto con este. Este, que es un circuito más sencillo, tiene más potencia. Dado el mismo voltaje de entrada, este transmisor tiene mejor resultado que el otro, que es un poquito más caro. No sé por qué será. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con el receptor cuando no le conectamos nada y cuando le ponemos una señal. Es lo que le decía y vamos a ver el efecto de la GC. Lo podemos observar con un LED. Conectemos entonces todo el protoboard y vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí tengo más o menos conectado el receptor. El receptor, van a ver que hay un montón de cosas. Hay un Arduino por ahí. El Arduino solamente lo estoy usando para alimentar el circuito por ahora. Hay un transistor, un BC548 que está acá. Ese BC548 está solamente haciendo de buffer para la salida del receptor, que no es muy potente. El LED está conectado directamente a la salida del receptor y pueden ver en el fondo el receptor con su antena y demás. Si ven, el LED está como parpadeando. Voy a apagar la luz para ver si se ve mejor. Ahí se ve el LED rojo, no el que parpadea el Arduino, sino el otro, el que está adelante. Tiene un parpadeo como de muy alta velocidad. Eso es simplemente el ruido que está detectando en este momento el receptor super heterodino. Vamos a verlo en el osciloscopio. Se puede ver perfectamente. Vamos a enfocar. Se puede ver el ruido. Se puede ver que no tiene, si acercamos a la forma de onda, eso es ruido. No tiene ninguna coherencia el ruido. Aparentemente hay como un pulso, pero en realidad no. Pueden ver ahí que es solamente ruido totalmente aleatorio. Ahora, lo que vamos a hacer es primero prender de nuevo la luz y vamos a bajar y ver la plaquita.
Ahí se puede ver que está conectado también el transmisor que está acá, a la izquierda. Miren, ahora voy a transmitir y observen el LED de la derecha. Hizo un pulso, pero sigue encendido. Y lo voy a sacar y se apaga y lentamente se vuelve a encender. Hay como un... ¿Ven cómo se apaga y hace como suavemente vuelve a encender? Bueno, eso es el AGC en funcionamiento. Es muy rápido para detectar, pero es relativamente lento para volver. ¿Cómo se ve esto en el osciloscopio? Veamos. Vamos a apagar de nuevo la luz para ver mejor el osciloscopio. Y enfocamos. Y damos un pulso. Vieron el tren de pulsos y suelto. Y ahí veo un 0. Ahora vamos a hacerlo en cámara lenta. Voy a subir el tiempo a 200. Bueno, ahí está bien. Más o menos ahí. Vamos a hacer una captura single. Bueno, no me dio el tiempo. Ahí está. Acá podemos observar claramente el efecto de la transmisión. Vamos a empezar a hacer un poquito de zoom. Y vemos que este fue el momento donde detectó la señal. Ahí estaba, acá estaba el AGC al máximo, detectó la señal y empezó a cerrar el AGC. Y cuando cerró el AGC, se volvió todo basura. Vemos que nos queda una división de un cuadrado. Y según el rigol, hay 10 milisegundos. Quiere decir que lo máximo que podemos llegar a transmitir, el pulso máximo que podemos tener es de 10 milisegundos. Ahí se abrió el AGC, dijimos, y empezó a haber basura. Después saqué el pulso de entrada y vemos que se volvió 0. Ahí es porque el AGC estaba cerrado. Y acá lentamente empezó a abrir el AGC y ahí podemos ver cómo los pulsos van aumentando lentamente. Primero hay poquitos, o sea, un 1, después más ceros, 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 más o menos mitad y mitad, y después ya empieza a haber otra vez ruido. Este momento de acá es cuando el LED empieza a aclarar. Ven cómo va habiendo menos ceros acá, menos unos acá y más unos acá. Y en este momento de acá es cuando el AGC estaba cerrado. Esto es cuando estábamos transmitiendo hasta que se cerró el AGC y cuando dejamos de transmitir hasta que se abrió de nuevo el AGC. Ahí vemos exactamente por qué no podemos transmitir muchos ceros o muchos unos seguidos, porque el receptor no es capaz de detectar una gran secuencia de el mismo símbolo. Ahí es donde vemos el tema de la codificación Manchester. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a conectar el transmisor. Para eso voy a poner otro Arduino en la placa. Y vamos a ver cómo hace el Arduino para transmitir esos pulsos. Bien, ahora conecté el otro Arduino, el que hace de transmisor, y lo conecté a la entrada del transmisor OOK. Vemos que está un LED parpadeando la entrada y ese LED es el que me indica el pulso de datos que se está transmitiendo. Y vemos que a la derecha el LED del receptor está parpadeando al mismo ritmo, digamos, porque está recibiendo correctamente la señal.
Vamos a ver cómo se ve en el osciloscopio esta señal. Apagamos la luz. Y vamos a hacer una captura. Ahí está en captura continua. Vamos a ajustar el foco. Y vamos a hacer una captura single. Listo. Ahí capturamos un tren de pulsos. Primero que vemos a la izquierda hay un pulso largo porque el AGC está... no le dimos tiempo que se apague porque está transmitiendo bastante seguido esto. Después vamos a resetear el PIC para que se relaje el AGC. Lo primero que vemos es una secuencia de pulsos cuadrada. Bueno, la librería esta lo que hace es transmitir lo que le llama el entrenamiento, que es transmitir 1, 0, 1, 0, 1, 0. En realidad transmite solamente unos, pero al convertirlo en Manchester se vuelve 1, 0, 1, 0. Y después de eso, transmite los datos efectivamente. Vemos acá todo el tren de datos. Achicamos el zoom un poquito. Y al final transmite una secuencia de corrección de errores, de detección de errores en realidad. Bien, vamos a ver si podemos hacer que se capture con reset. Acá va a ser un poco más difícil porque tengo que soltar el reset en el momento correcto. Ahí está detenido el transmisor porque lo tengo reseteado. Voy a hacer un single. No me está dando el tiempo. Parece que sobre el final pasó. Sí, ahí sobre el final alcanzamos a ver. Vamos a ver. Ahí vemos correctamente. Esto es lo que veía el receptor. Estaba viendo ruido, 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 ruido. Hasta que en un momento aparecieron los pulsos de training. Ven que el primer pulso es medio feo. Tiene un poco de ruido a la entrada. Claro, porque todavía se está ajustando el AGC. Para eso se le da los pulsos de entrenamiento, para que ajuste correctamente el AGC al nivel de la transmisión. Y una vez ajustado el AGC, puede proceder a transmitir el paquete de datos. Esto es lo que hace la librería. Y bueno, y ahí vemos sobre el final, dejó de transmitir, aparece ese espacio largo y ahí se abrió nuevamente el AGC del receptor y empezó a recibir basura. Nuestro Arduino todo el tiempo está por ver esta basura de acá adelante, que simplemente es basura totalmente aleatoria, y la librería va a reaccionar recién en el momento que vea que se empiezan a producir una secuencia de pulsos iguales a la entrada. Como es muy difícil que se produzca esto, es muy difícil ya tener falsos positivos que exciten correctamente al receptor, y una vez recibidos va a recibir todo el paquete de datos y va a verificar al final la secuencia de validación. Bien, terminamos entonces de explicar la teoría. Pasemos a ver cómo se usa en la práctica esta librería. Bueno, la librería que vamos a usar para esto se llama Radiohead. Es complicado encontrarla encima porque hay una banda que se llama Radiohead, pero bueno, busquemos Arduino. Y vamos a encontrar esta página que está acá, que se la voy a dejar el enlace en la descripción, que es 80space.com. No la podemos instalar directamente desde el gestor de librerías y no sé por qué, pero básicamente hacemos clic acá para bajar el archivo zip, lo vamos a guardar, cuando se descarga lo abrimos y acá está la librería. Vamos a ir a Documentos, Arduino, Libraries y vamos a descomprimir la carpeta esta acá en la carpeta Libraries y nos queda acá
yo ya la tengo instalada, se llama Radiohead. Esto lo vamos a hacer con el programa Arduino cerrado. Si estaba abierto tenemos que cerrarlo y volverlo a abrir. Pero básicamente, una vez que hagamos esto, nos queda archivo, ejemplos, Radiohead, y soporta varios módulos. El que queremos usar es el ASK. Vamos a abrir el ejemplo ASK Receiver y lo vamos a programar en uno de los Arduinos, y ASK Transmitter y lo vamos a conectar, a cargar en el otro Arduino. Acá más abajo nos dice cómo conectar. Tenemos que ir a clases, class list, RHASK, y nos aclara que tenemos que conectarlo así. Para conectar al Arduino tiene que ir al pin D12 en el caso del transmisor y D11 en el caso del receptor, o sea, nos usa el puerto SPI. También se puede inicializar la librería y especificar los pines, pero al usarla con el SPI se hace asíncrona la transmisión y podemos seguir ejecutando nuestro programa mientras se están transmitiendo los datos. Vamos a ver entonces el código del transmisor y del receptor. Yo ya lo programé, ya lo vieron funcionando, pero básicamente lo que hace es lo siguiente. Define un array que se llama const char asterisco message, o sea, crea un puntero, un char array, y lo inicializa acá con RHSK driver y lo manda con el convertido a Wint8T asterisco. Y en el caso del receptor hace lo mismo, declara en este caso tenemos que definir el largo máximo del mensaje, que lo define acá. Lo define en la librería y creo que es 60. Ahora ustedes me dicen, pero yo quiero transmitir algo que no sea un mensaje de texto que está guardado en memoria. Bueno, ahí es donde yo hago lo siguiente. Yo defino un struct datagram, y le digo que tengo un int valor 1, int valor 2. Y así pueden definir distintos tipos de valores. Acá voy a definir una variable que se llama struct datagram datos a mandar, y voy a ponerle datos a mandar punto valor 1 igual a 20 y datos a mandar punto valor 2 igual a 30, 34, bueno, lo que sea. Cuando transmito, lo que voy a hacer es Wint8T asterisco y le voy a poner un ampersand, que quiere decir convertirlo a puntero, de datos a mandar con size of struct datagram. ¿Sí? Este size of struct datagram, el compilador de C entiende que tiene dos ints. Un int ocupa 2 bytes en Arduino, entonces tiene 2, 4. Sabe que acá voy a mandar 4 bytes. Vamos a ver si lo hice bien, va a compilar correctamente. Y hay que cerrar acá con un punto y coma. Y en el caso del receptor, lo que voy a hacer es copiar esto, lo podría poner en un header externo, y tengo que tener lo mismo de este lado. Defino el struct datagram, y acá lo defino como struct datagram datos a recibir. Voy a hacerlo. Datos recibidos. Y le voy a decir driver.rec que me lo reciba en esta dirección de memoria, que es datos recibidos, y le voy a decir
sizeOf struct datagram. Esto lo voy a borrar por ahora. Vamos a ver si funciona. Lo vamos a compilar. Hay que castearlo a Wint8T asterisco. Tengo que convertir esto que es un puntero a esto a un puntero a Wint8T. No se preocupen. Y ¿qué me está faltando? Me está faltando un punto y coma. ¿Dónde me está faltando un punto y coma? Un paréntesis. Ahí está. Compilado. Ahí está. Y ahora para utilizar los datos recibidos voy a poner, por ejemplo, serial.println datos recibidos punto valor 1. ¿Sí? Así de fácil. Y voy a poner... Vamos a hacerlo completo. Print. Y vamos a poner valor 1. Y valor 2. Print imprime una línea y println imprime una línea y imprime esto y al final le agrega un enter, ¿sí? Entonces esto y esto me va a salir en la misma línea. Voy a ir al transmisor y le voy a poner que dentro del loop vamos a hacerlo así. Valor 1 y valor 2 más. Esto quiere decir que va a empezar en 0 y va a empezar a aumentar. 1, 2, 3, 4. Vamos a programar entonces el Arduino. El Arduino transmisor primero. Programamos. Y acá en el transmisor le vamos a dar subir. En este momento tengo apretado el botón de reset del transmisor y voy a soltarlo. Y ahí ven cómo empieza a transmitir. Ven que dice valor 2, 6170, no empezó en 0, claro, porque ese struct no está inicializado en 0. Pero básicamente ahí podemos ver cómo transmitir datos arbitrarios dentro de, o sea, crear nuestro propio paquete de datos y transmitir datos arbitrarios. Básicamente es lo que yo hago siempre. Creamos un struct y le definimos adentro las propiedades, como si fuera un objeto en otros lenguajes de programación, y le definimos las propiedades. Un consejo, esto hay que hacerlo más portable. ¿Por qué? Porque int en Arduino tiene 16 bits, pero en Linux, por ejemplo, tiene 32 bits, o 64, según el tamaño de palabra de la máquina. Entonces, para que esto sea correcto, tenemos que usar por ejemplo, puede ser int8t. int8t es un entero de 8 bits con signo. Si es sin signo sería uint8t. Siempre es uint8t o siempre es int8t o int16t o int32t. También existe int64t, pero Arduino no permite hacer operaciones matemáticas, creo, con los de 64. Pero por ejemplo, int16t, esto me va a devolver siempre que tiene 2 bytes acá y 2 bytes acá. Si yo lo hiciera, si yo tomara este código en Raspberry Pi, me va a interpretar este int como de 32 bits. Entonces, cuando mande, va a leer una secuencia incorrecta. Después podemos tener
otro problema que es la endianness, que quiere decir en qué orden se transmiten los bytes que componen a un bit. O sea, acá tenemos a un dígito, eh, a un entero. Por ejemplo, podemos transmitir el bit más significativo primero o el bit menos significativo primero. Ese tema ya lo vimos en otro video, pero bueno, sepan que si les llegan los datos al revés es porque tienen un problema de endianness. Pero siempre definan acá este tipo de struct que van a pasar de un sistema a otro. Traten de hacerlo ya portable con int 8, int 16, etc. Bueno, ahora que vimos el funcionamiento con Arduino y más o menos entendieron lo que hay que hacer para transmitir con esto, les voy a mostrar un proyecto propio que diseñé hace un tiempo para un cliente mío. Es este aparatito. Esto es un transmisor, obviamente porque tiene una antena, tiene un resonador SAW y un transistor de RF y un microcontrolador acá. Ven la pila que tiene, esta pilota que se llama CR2477, y acá abajo un reed switch. Este aparato sirve para ponerlo arriba de una puerta con un imán. La puerta, cuando se abre, detecta la apertura, y cuando se cierra, detecta el cierre. Es muy parecido a las alarmas, nada más que se usa para otra cosa. Es un control de acceso para llevar cuenta de qué puertas se abrieron o se cerraron. Hasta le hice con la impresora 3D una cajita. Estos son obviamente prototipos, pero prototipos que funcionan, digamos. Y va con su tapita y finalmente con cinta doble faz pegado sobre la puerta o sobre el marco de la puerta. Y acá abajo pasa un imán que tiene que ir pegado a la puerta o al marco, según cómo lo coloquemos. Y cada vez que se abre o se cierra la puerta, se envía una señal. La recibe, en este caso, un ESP32 que manda los datos a internet. Más adelante vamos a ver cómo se mandan estos datos a internet. Las placas, como siempre, me las fabricó la gente de JLC PCB, que están en la página jlcpcb.com, y en este momento están teniendo una oferta de 5 placas de prototipo por $2. Para aprovechar esta oferta, lo que tenemos que hacer es entrar a la página y subir nuestro diseño en formato Gerber. Les voy a dejar acá arriba en la descripción el enlace a cómo generar estos archivos a partir de KiCad. Y vamos a subir el archivo. Y ahí tenemos la vista previa de la plaquita. Y como pueden ver, el precio es $2. La verdad, muy recomendable este servicio. Y la calidad, como siempre, excelente. Les voy a mostrar entonces el código de esto, que lo hice con PIC. Habrán visto uno de los capítulos anteriores, enseñé cómo se usaba el PIC 16F18313, LF18313. Les voy a mostrar un ejemplo de una aplicación real que hice con ese PIC. Bien, acá está el código. Vamos a abrir el main.c, vemos todas las configuraciones. Y tenemos el main. No, este es el que usamos. Acá está. Están las configuraciones, etcétera. Y bueno, lo que hacemos es primero inicializar. La función inicializar me pone los puertos como salida, todos puertos a cero. El datasheet nos dice que poner los puertos a cero ahorra energía. El pin IOC Interrupt on Change, que es el A5, ahí es donde está conectada la entrada de mi sensor de read, mi read switch, que me despierta el microcontrolador periódicamente. Ansel como 0, que es todo digital, slew rate limitado para ahorrar más energía, etc. Y tengo grabado en la memoria un número de serie, que es el número de serie que voy a usar para transmitir. ¿Por qué? Porque con PIC tengo una memoria de configuración que puedo usar para transmitir, como en este caso, le doy un número de serie a cada equipo, a cada transmisor. Lo utilizo también para inicializar con el número de serie el generador de números pseudo aleatorios. Después tengo acá una
El PIC tiene un sensor de temperatura, pero hay que calibrarlo y bueno, de fábrica lo calibro contra un sensor 18B20, pero esta parte creo que no funciona muy bien. Acá desactivo todos los periféricos del chip que no necesito y configuro el Interrupt on Change. Bueno, básicamente lo que hace mi circuito es estar en un bucle infinito. Cuando tiene que mandar a datos, asigna los datos, setea el oscilador a 32 MHz para trabajar más rápido, lee el voltaje de la pila para saber cuándo se me está descargando la pila, lee la temperatura, calcula el CRC. El CRC es un algoritmo. CRC es un algoritmo de detección de errores. No puede corregir errores, pero por ejemplo si se altera algún valor o del CRC o de los datos, puedo detectar que se produjo este error y ignorar el paquete. La librería VirtualWire ya lo hace sola, pero yo implementé mi propia librería porque no entraba en la memoria del PIC. Bien, acá lo que hace es va byte por byte de mi paquete de datos y actualiza el CRC. CRC es como una suma y se va cargando o sea, se llama al algoritmo pasándole byte por byte los datos que quiero. Después, esto es si acabo de mandar un paquete, bueno, lo que hace acá es si la puerta se está abriendo y cerrando muy rápido, hace un delay para no mandar tan seguido y manda 3 copias. Esto es importante, manda 3 copias del paquete, pero las hace con una demora aleatoria. O sea, primero genera un número aleatorio y le da 50 más, o sea, 50 milisegundos más el valor del número aleatorio. Entonces voy a mandar 3 paquetes. Uno puede ir a 50 milisegundos después, el otro puede ir a 79 milisegundos después y el otro puede llegar a ir a 200 milisegundos después. ¿Por qué hago esto? Porque tengo varios transmisores. ¿Y qué pasa si en algún momento se sincronizan? Porque, no sé, se abrieron todas las puertas juntas o se cambiaron, se resetearon al mismo tiempo, no sé, puede pasar algo, entonces van a estar todos sincronizados y todos van a transmitir al mismo tiempo. Al transmitir a intervalos aleatorios unos de otros, me voy a tratar de que nunca se pisen. Así funciona, para el que no sabe, Ethernet. Cuando se produce una colisión en una placa de red, si los dos estaban transmitiendo, van a esperar las dos estaciones un valor aleatorio de tiempo antes de volver a transmitir. Es como cuando dos personas hablan al mismo tiempo y se callan y bueno, una habla y la otra espera. Bueno, más o menos eso. Después tengo un número de secuencia. Este número de secuencia es parte del paquete de datos y me sirve para transmitir, para saber si estoy perdiendo paquetes. Y por último me voy a ir a dormir. O sea, apago el microcontrolador, pero le voy a poner el Watchdog Timer. ¿Por qué? Porque si la puerta no se abre en varios días, yo necesito saber que el aparato todavía está funcionando o se quedó sin pilas. ¿Por qué dejó de transmitir? O se lo robaron. Bueno, entonces cada X cantidad de horas, no me acuerdo, va a transmitir y va a decir todavía estoy acá. Así funciona este transmisor. Acá vamos a ver, por ejemplo, en Source Files. No, este no es este, en Source Files. Tengo, por ejemplo, Manchester.c, que es un codificador Manchester muy sencillo, nada más. Para mandar un char, si va haciendo una rotación a la derecha de los datos, es decir, si yo le doy la secuencia 1, 0, 1, 0, 1, 0, después va a ser 1, 0, 1, 0, 1, y después va a ser 1, 0, 1, 0, y después va a ser 1, 0, 1, y así hasta el final. Y acá lo que mira es este bit último. Si es 0, manda un 0, y si es 1, manda un 1. Eso es así hace la transmisión Manchester. Y transmite un pulso de tantos microsegundos como 1 y tantos microsegundos como 0. Y después, bueno, encripta los datos con un algoritmo que se llama SPEC, pero esto es totalmente innecesario.
Y bueno amigos, espero que les haya servido, que se animen con un proyecto con esto, porque como vieron, es muy fácil de usar. Eh, Incluso se pueden hacer su propia librería desde cero, como lo hice yo para este PIC. Y con Arduino usan la Radiohead y anda perfectamente. Es una alternativa, incluso es más barata, hay muchas cosas que usan esto. Y, y nada, es una transmisión de radio y como cualquier otra cosa. De hecho, vamos a demostrar que esto es una transmisión de radio. Voy a hacer una pequeña demostración donde dejé mi... Acá está. Esto es un handy, lo voy a sintonizar en 433. Ahí pueden ver cómo el handy sintonizado en la frecuencia correcta puede escuchar al transmisor. Nada, anímense. Nos vemos en el próximo video. Saludos.